Bueno, buenas noches, hermanos. Pues, como es costumbre, pues seguimos ahí en el estudio de la primera epístola, de Timoteo. Sí, vamos en el capítulo 6, en el versículo 11. Ya casi vamos terminando la primera epístola, de las cuales son, pues bueno, hay 3 epístolas que son las pastorales, que es primera de Timoteo, segunda de Timoteo y Tito. Entonces, pues continuemos ahí en el versículo 11. Amén. Entonces dice ahí: mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno y el imperio sempiterno. Amén. Amén, hermanos. Entonces, pues, confiando en el Señor, pues esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Para comenzar, bueno, aquí Pablo, antes de leer estos pasajes, él estaba diciendo qué es lo que no debe ser un hombre de Dios, un ministro de Dios, ¿sí? Él empieza ahí con, pues, me estaba enseñando el hermano Héctor, si nos vamos más atrás, ahí en el versículo 3 al 10, ahí empieza a decir que era un ministro, o sea, esos ministros que se guiaban por la riqueza, ¿sí? Que daban riendas sueltas para que ellos estuvieran, ¿sí? Ya enriqueciéndose, ¿sí? Para que ellos sobresalieran, ¿sí? Y eso no debe ser, eso es lo negativo, ¿sí? De lo que Pablo está diciendo que no debe ser un ministro de Dios. Ya en el versículo 11 al 17, al 16, perdón, él empieza a decir cómo debe ser un ministro de Dios, ¿sí? Cómo debe ser un hombre de Dios. Él ya empieza, pues sí, ya nos mostró la parte negativa de qué no debería ser un ministro de Dios, cómo no debería ser, ¿sí? Ahí ellos se estaban, pues tenían su mirada en las riquezas de este mundo, ¿no? Entonces ahí comenzamos ahí en el versículo 11 que dice: mas tú, oh hombre de Dios. Allá ahí esa palabrita nos dice algo, hombre de Dios. Si quiere, acompáñenme allá a Deuteronomio 33. Desde el versículo 1. Dice ahí: esta es la bendición con la cual le bendijo Moisés, varón de Dios. Le estaba diciendo lo mismo, hombre de Dios, varón de Dios, a los hijos de Israel, antes que muriese. Acompáñenme allá, segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, en el capítulo 8, versículo 14. Ahí ahora está hablando de David. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme al ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día,
Asimismo, los porteros por su orden a cada puerta, porque así lo había mandado David, varón de Dios. Al igual que Moisés, también a David se le estaba diciendo que era un varón de Dios, ¿sí? Y vamos ahora porque también se le dice a Elías. Vamos allá a Segunda de Reyes. Ahí en el capítulo 1. Capítulo 1, versículo 9. Luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba. Y he aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo, varón de Dios, y el rey ha dicho que desciendas. Amén. Entonces también vemos que se lo dijo a Moisés, se lo dijo a David, se lo dijo a Elías. Siempre en el Antiguo Testamento que se dice varón de Dios o hombre de Dios, son personas que están a cargo o que el Señor les ha dado, ¿sí? O sea, que el Señor les ha dado, se me olvidó la palabra, bueno, el ministerio de guiar al pueblo, ¿sí? Entonces a ellos se le decía varón de Dios. En el Nuevo Testamento solo lo dice 2 veces. Vamos, que una de las es en Primera de Timoteo, donde nosotros lo leímos ahorita. Vayamos allá a Primera de Timoteo. Ahí, bueno, en el versículo 6-11 ya sabemos que ahí dice... Ay, espera que me equivoqué. Sí. Mas tú, oh hombre de Dios. Amén. Entonces también le estaba diciendo, ¿qué quería decir esto? Que Timoteo era un ministro, ¿sí? Un ministro que el Señor había colocado para que él guiara a su iglesia, a la iglesia del Señor, ¿sí? Por eso le está diciendo hombre de Dios. También la segunda parte que ahí dice es ahí en 2 de Timoteo capítulo 3. Más adelante. Ahí en el versículo 14 le amo. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios, ahí vemos la segunda palabra que dice en el Antiguo Testamento, no lo dice en ningún lado más del Nuevo Testamento, dice hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces ahí empezamos a ver el contexto de esto, porque pues es un ministerio que tienen los hombres de Dios, en este caso Timoteo, que iba a tener el ministerio de pues guiar a la iglesia por el camino. Entonces volvamos ahí en el capítulo 14 y dice, en el versículo 14, discúlpenme, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las escrituras. Ahí empezamos a ver que desde la niñez uno puede saber las escrituras para salvación, ¿sí? Y desde que la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. O sea, las escrituras nos pueden ayudar para que desde la salvación, desde la niñez podamos buscar la salvación, ¿sí? Pero ahí sigue. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y para eso también a los hombres de Dios puede enseñar la palabra. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Amén, hermanos. Entonces, sí, esa palabra también es importante para el ministro de Dios, para que sea un hombre perfecto para guiar a la iglesia, ¿sí? Como lo vemos ahí, para que sea útil para enseñar, para rearguir, para que reargulla a la iglesia, para que enseñe a la iglesia, para que la corrija, ¿sí? Para instruirla en justicia. Para eso también es la palabra, ¿sí? Para que el ministro de Dios se capacite por medio de la palabra, ¿sí? Lo que no veíamos en el ejemplo negativo, ¿sí? Que ellos no tenían en cuenta la palabra. También antes él estaba hablando de personas que estaban enseñando una falsa doctrina, ¿sí? No se estaban guiando por la palabra. Y eso le estaba diciendo, con solo decirle hombre de Dios, le estaba diciendo que él debería guiarse por la palabra y que era un ministro de Cristo en su iglesia, ¿sí? Por ejemplo, si quiere veamos un ejemplo de una persona que él, ahí en Timoteo, él estaba diciendo que no estaba enseñando, que se había apartado de la buena doctrina. Vayamos allá primera de Timoteo, en el capítulo 1. En el versículo 20. Ahí está hablando del ministerio de Pablo, ¿sí? Pero ahí hay unas personas que se apartaron, o sea, ¿sí? De las cuales, ahí ve, leámoslo. De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Qué estaba diciendo Himeneo? Vayamos allá a segunda de Timoteo, que es el mismo Himeneo, ¿sí? Porque, bueno, cuando yo estudié, los hermanos decían que es un nombre que no es tan común, ¿sí? Como Alejandro. Alejandro sí, no se puede decir con el Alejandro que dice en la segunda epístola de Timoteo, porque sí era un nombre común. En cambio, Himeneo era muy difícil, y que los dos Himeneo pues estuvieran no diciendo la doctrina que es. Amén. Veámoslo ahí en el capítulo 2. Allá, en el versículo 17. Y su palabra carcomerá como gangrena. Uy, la palabra que está diciendo Himeneo estaba carcomiendo la iglesia como gangrena, ¿sí? De los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Y qué ellos estaban diciendo? Que se desviaron de la verdad. Y eso le está diciendo Pablo a Timoteo, no te desvíes. Era una de las cosas más importantes que él estaba diciéndole a Timoteo y le recordaba. No te desvíes de la verdad, no te desvíes de la palabra, ¿sí? Y ellos se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Amén. Ellos estaban diciendo que, pues que apenas se estaban convirtiendo, pues ya ellos habían resucitado, ¿sí? Que no había una segunda resurrección, ¿sí? Que cuando viene el Señor Jesucristo, ¿sí? Ellos estaban diciendo que ya no había más resurrección. Ellos estaban desviándose y estaban, pues, haciendo errar a los hermanos, por ejemplo, en este caso. Pero lo que quería ahí es enfatizar a que ahí dice, se desviaron de la verdad, ¿sí? Ellos no estuvieron en la verdad, se desviaron totalmente, se desligaron, ¿sí? Y eso le está diciendo Pablo con solo decirle, tú hombre de Dios. O sea, y con lo que leímos en la segunda epístola, era un hombre que tenía que estar siempre en la palabra para instruir, para guiar a toda su iglesia. Amén. Amén. Volvamos allá al capítulo 1. Pero bueno, los hermanos me van a decir, bueno, pero pues esto es para los pastores, para los ministros y esto, ¿sí? Pero nosotros también debemos copiar lo que dicen lo que hacen los ministros, que es como ellos nuestro ejemplo, ¿sí? Porque el Señor se les está presentando a ellos. Y eso lo dice ahí en Hebreos 13. O sea, le da un poquito más de responsabilidad a los ministros, a los pastores, a los ancianos, porque ellos deben ser ejemplos, ¿sí? Y nosotros deberíamos verlos a ellos. Amén. Veámoslo ahí en el capítulo 13, Hebreos 13.
13:7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Nosotros debemos imitar, ¿sí? La fe, o sea, de lo que ellos hacen, ¿sí? Por eso que es que una responsabilidad grande la que tienen los ministros, los ancianos, ¿sí? Porque ellos deben ser ejemplos, ¿sí? Y para eso ellos se deben, pues, guiar siempre por la palabra, ¿sí? No se pueden desviar de la palabra. Amén. Volvamos allá a primera de Timoteo. Bueno, ahí dice, mas tú, oh hombre de Dios. O sea, ya vimos por qué él le decía hombre de Dios, ¿no? Que era un ministro, ¿sí? Ahí era un ministro, era un anciano, ¿sí? Alguien que tenía la responsabilidad de guiar a toda la iglesia. Huye de estas cosas. ¿De qué cosas se está hablando? De lo que antes estaba diciendo, ¿sí? De personas que estaban dando rienda suelta a las ganancias, o sea, ellos estaban lucrando, pues, por el ser ministros, ¿sí? Ellos que los anteriores querían sobresalir, el Timoteo le estaban diciendo, huye de estas cosas, ¿sí? No te quedes ahí, huye, ¿sí? Huye de esto. Y no fuera que Pablo estuviera desconfiando de Timoteo, porque Pablo antes tenía una confianza plena en Timoteo. Ahí en Filipenses, yo tengo acá que en Filipenses 2:19 dice, espero en el Señor Jesús enviarlos pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo, al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo a mí del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Era un Timoteo que se interesaba verdaderamente por los hermanos. No le interesaba otra cosa, ¿sí? Sino sinceramente por los hermanos. Pablo tenía una confianza en eso por Timoteo. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos. Amén. Entonces ahí vemos cómo Pablo tenía una confianza en Timoteo, ¿sí? Pero le está diciendo huye, es porque a pesar de que Timoteo, o sea, le interesaba más que todos los hermanos, lo que nos quiere decir es que a pesar de que nosotros llevemos mucho tiempo en el ministerio, mucho tiempo en las cosas del Señor, bueno, en esta cosa Timoteo lleva mucho tiempo, no lleva tiempo en el Señor, siempre tenemos que huir de las cosas que se estaban hablando arriba, ¿sí? De que es huir de esas riquezas, huir de eso, sino buscar más bien las cosas del Señor, ¿sí? Porque eso podemos llevar mucho tiempo en las cosas del Señor, pero podemos desviarnos, ¿sí? Y podemos empezar a buscar las cosas de este mundo, ¿sí? Nosotros hemos visto mucho el ejemplo de pastores que, pues, en sus inicios fueron pastores que fueron, ¿sí? La palabra muy certera, ¿sí? Pero que a pesar del tiempo fueron desviándose, ¿sí? Y por eso Pablo, a pesar de que tenía confianza en Timoteo, porque lo había visto de él, está diciendo que huyera, ¿sí? O sea, que huyera de esas cosas, ¿sí? Volvamos allá, bueno, ahí. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Qué le está queriendo decir ahí a Pablo a Timoteo? Sí, huye de estas cosas, pero empieza a seguir en pos de otro camino, ¿sí? Andar en otro camino, ¿sí? Es como, por ejemplo, bueno, lo voy a parafrasear. Por ejemplo, nosotros cuando tenemos algún pecado, pues, digamos el hurto. El que hurta no hurte más, sino trabaje, ¿sí? O sea, no hurte más, pero ahora trabaje, ¿sí? Vea en pos de otra cosa, ¿sí? Andar en pos de otra cosa. Ahí le está diciendo esto a Timoteo. Y hay un ejemplo muy claro que
que dice ahí en Romanos. Gracias, hermano, le damos. Eso. Eso es. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Es lo mismo que está diciendo ahí Pablo a Timoteo. O sea, huye de esas cosas, pero ahora vaya en pos de otra cosa. ¿Sí? Amén. Entonces eso era lo que le estaba queriendo decir Pablo a Timoteo. Y así también debe ser en toda nuestra vida cristiana, ¿sí? Ya pues apartémonos de todo lo malo, apartémonos de hasta nuestro pecado, apartémonos de eso y empecemos a vivir en otro camino, ¿sí? Ir en pos de otro camino. Amén. Volvamos ahí otra vez a primera de Timoteo. Como les estaba diciendo, porque ahí ellos los ministros anteriores, ellos estaban teniendo avaricia. ¿Sí? Si lo vemos, por ejemplo, leámoslo ahí en el versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando, y ellos estaban codiciando el amor al dinero. ¿Sí? Algunos se extraviaron de la fe, se extraviaron, codiciaron el amor al dinero y se extraviaron, ¿sí? De la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Y eso es idolatría, ¿sí? Eso se vuelve idolatría. Veámoslo ahí en 1 Corintios 10. Diez, 14. Bueno, ahí les dice que huyan de la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y eso yo lo uno con Colosenses 3:5, que dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. ¿Sí? Avaricia, ellos eran ávaros, ellos querían tener dinero, ¿sí? ¿Sí? Y ahí dice que es idolatría. Entonces nosotros tenemos que huir de idolatría, de todo eso que es idolatría, ¿sí? Tenemos que huir nosotros, ¿sí? Y empezar a ir en pos de otra cosa. ¿Amén? Que es Cristo mismo, ¿sí? Y para ir en pos de Cristo mismo, Él nos da un listado de la piedad, ¿sí? En que nosotros podemos andar. El hermano Sugel, él dice que para nosotros tener una piedad, ¿sí? Él dice que, por ejemplo, bueno, ahorita vamos a ver otra lista. Por ejemplo, esta lista que vemos, si quiere vayamos hoy a 1 de Timoteo. Que dice: y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y hay otras listas en otros pasajes, ¿no? Por ejemplo, ahorita vamos a ver otras listas. Entonces uno como cristiano, si quiere tener la piedad como cristiano, el hermano Sugel me pareció interesante como él dice cómo nosotros deberíamos tener esa piedad. Nosotros deberíamos considerar todas esas listas, por ejemplo el obispo, ahí le estaba hablando a los obispos. ¿Qué requisitos debe tener el obispo? Unir todas esas listas, ¿sí? Todas las listas que tiene el Nuevo Testamento. Y empezar a uno a autoevaluarse con cada uno de cada uno de esos requisitos, ¿sí? Y empezar a ver en uno qué está fallando, ¿sí? Para uno empezar a corregir, ¿sí? Pueda que yo, por ejemplo, no sé, yo no tenga amor por los hermanos. Entonces, ¿yo cómo puedo empezar a corregir ese amor por los hermanos? ¿Sí? Él también me parecía interesante que después el segundo paso es ver toda esa lista, como Cristo fue que es pues es nuestro obispo, ¿sí? La cabeza de la iglesia. Él completó toda esa lista, como Cristo completó, digamos, la justicia, la piedad, la fe, ¿sí? Como Cristo. Y nosotros deberíamos también empezar a ver eso para que nosotros veamos ese ejemplo y nosotros también lo hagamos, ¿sí? Y también él decía como tercer paso es
que tengamos una persona, un hermano que nos conozca bien a nosotros y que ahora nosotros le preguntemos al hermano, venga, yo tengo la justicia, tengo la piedad, tengo la fe, ¿sí? ¿Cómo ves tú, hermano? ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, en mi caso, mi esposa, que ella es la que me conoce mejor que, ¿sí? Sí, claro. Entonces, y así nosotros podemos empezar a ser verdaderamente piadosos, ¿sí? Porque a veces, bueno, nosotros sí profesamos un cristianismo, ¿sí? Por ejemplo, pero a veces nosotros actuamos de cierta forma que no va conforme a la piedad, ¿sí? Por ejemplo, también lo decía el hermano Suge, que él decía que a veces nosotros somos los mismos, tenemos las mismas actos que hacen los apóstatas, ¿sí? Porque los apóstatas, ellos dicen, ellos tienen felicidad por el dinero, ¿sí? Porque el Señor los enriquece, ¿sí? Y a veces nosotros no somos así, pero a veces somos así, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos un inconveniente económico. Entonces ya empezamos a no venir a las reuniones, ya no pensamos a orar de cierta forma, ¿sí? Entonces estamos actuando de la misma forma que los apóstatas. Ellos tienen la felicidad en las riquezas, pero nosotros a veces tenemos un inconveniente y estamos, ¿sí?, actuando de cierta forma casi igual, ¿sí? Entonces eso era lo que decía el hermano Suger. Amén. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Ya cuando nosotros empezamos a guiarnos en torno a Dios, la iglesia empieza a girar en torno a Dios, un camino, a andar en torno a Dios, obviamente va a haber unas batallas, ¿no? Que el hombre, como el que cristiano tiene que andar, ¿sí? Que tiene que pasar, ¿sí? Pero aquí me parecía interesante que dice pelea la buena, ¿sí? Porque a veces nosotros peleamos otras batallas que no son, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo pelear en mi trabajo, puedo tener otras luchas que, pues, sí, pero es para enriquecerme, para esto. Pero esta es una buena batalla que nosotros tenemos que pelear. Es pelear esta batalla, ¿sí? Todos los cristianos debemos pelear esta buena batalla, ¿sí? Que es la batalla de la fe. Amén. Cuando nosotros empezamos a ir en torno a Dios, empiezan a haber batallas. Por ejemplo, en este caso, Timoteo tenía que ya tener unas batallas ya muy claras, que era en torno a la palabra, ¿no? Que habían unos que estaban predicando otra palabra, habían unos que la doctrina la habían desviado totalmente, ¿sí? Esas son batallas externas que estaba teniendo ya Timoteo, ¿sí? También pues puede ser una batalla externa, por ejemplo, que la iglesia está sufriendo persecución, ¿sí? O que hasta las mismas leyes de los estados están en contra de las iglesias, ¿sí? Son externas. Pero también hay batallas internas, y esas las vemos ahí en Segunda de Pedro. En Primera de Pedro, perdón. Primera de Pedro. Capítulo 2, versículo 11. O sea, ya no tenemos solo también que pelear las batallas externas, sino también hay unas batallas internas que nosotros tenemos también, ¿no? Cada cristiano. Mientras que Primera de Pedro, estoy leyendo Segunda de Pedro, perdón. 2:11. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Entonces nosotros también tenemos una batalla interna, ¿sí? O sea, el cristiano va a tener batallas por todos lados, ¿sí? El hermano Sugel dice también que esto no es una batalla, pero esa palabra batalla significa campaña militar, ¿sí? ¿Qué significa batalla? Porque una batalla es, pues yo voy a una batalla, pero nosotros tenemos una campaña militar.
que las campañas militares se rigen porque vamos a tener varias batallas dentro de esa batalla, ¿sí? O sea, vamos a tener muchísimas batallas desde todos los frentes, ¿sí? Pero es una buena batalla que el cristiano debe pelear, ¿sí? Por ejemplo, nuestra carne no ayuda, no se sujeta pues al espíritu, ¿sí? Entonces son batallas que el hombre, por ejemplo, soy mentiroso y pues tengo que pelear con eso, tengo que pelear, ¿sí? Tengo que pelear con mi carácter. Son peleas que tiene que tener el cristiano, ¿sí? Pelear todas esas batallas. Amén. Volvamos hoy otra vez a 1 de Timoteo. Hecha mano de la vida eterna. Ahí esa hecha mano de la vida eterna, yo cuando lo leí, pues no entendía mucho, ¿sí? Pero lo que quiere decir es, porque a veces uno no lo entendía porque uno le da más, cuando dice vida eterna, uno como que hace más énfasis en lo eterno, ¿sí? Y no en la vida. Dice vida eterna, ¿sí? Pero debería ser al revés, debería ser vida eterna, ¿sí? Veamos ahí, y eso es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Por ejemplo, vamos allá Juan. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que echa mano de la vida eterna. Juan 6. Ya se explica. 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Amén. Entonces, eso es lo que quiere decir, que nosotros antes estábamos muertos en delitos y pecados. Antes nosotros estábamos totalmente descarriados, ¿sí? Antes nosotros hasta Romanos dice que éramos enemigos de Dios, ¿sí? Pero por Cristo, todo el que cree tiene vida eterna. Amén. Eso es lo que quiere decir. Echa mano de eso lo que Cristo hizo por ti, ¿sí? Tú si te aferras a esto, eso te va a ayudar a esa batalla, a tener en cuenta. O sea, no te olvides de eso, de lo que Cristo hizo por ti. Él murió por ti, ¿sí? Ya tú eres de Cristo, tú eres familiar de Cristo, tú eres hijo de Cristo, ¿sí? Echa mano de esto, ¿sí? Eso te va a ayudar, ¿sí? Si Dios, si el Padre mandó al Hijo a morir por nosotros, pues, o sea, es porque nos ama verdaderamente, ¿sí? Entonces, echemos mano de lo que verdaderamente es la vida eterna, que es Cristo, ¿sí? Creer en Él, ¿sí? Tenemos ahora nosotros esa vida eterna. Amén. Amén. Vayamos allá a Efesios 2. Leámoslo desde el versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros, esa vida eterna, Él nos dio esa vida. Cuando estáis en vuestros delitos y pecados, nosotros estábamos muertos y Él nos dio esa vida y eso nos ayuda, ¿sí? No nos debemos olvidar. Por eso es que nosotros recordamos siempre en la cena lo que Cristo hizo por nosotros, ¿sí? Porque eso nosotros no lo deberíamos perder de vista. Amén. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Nosotros vivíamos pero estábamos muertos. Vivíamos ahí, pero estábamos muertos. En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y el de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún no estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Amén. Amén. Y eso nosotros deberíamos tenerlo siempre en cuenta cuando tenemos una batalla, ¿sí? Esto no lo deberíamos nosotros perder de vista. Amén. Hay otra cosa que también quiere decir vida eterna, hecha mano de la vida eterna, que eso lo que veámoslo ahí en Juan 17. Juan 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Es otro aspecto. Que te conozcan a ti. Eso es lo que nosotros también deberíamos estar en la batalla. Conocer cada día más a Cristo. Tener cada día más conocimiento de Cristo. Tener cada día más comunión con Cristo. Y así vamos a tener más cada día vida eterna. Y eso nos va a ayudar en las batallas, ¿sí? Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Esto también quiere decir vida eterna. Echa mano de esa vida eterna. O sea, esté siempre unido a Cristo, conociéndole a Él, estando siempre en comunión con Él. Y Él te va a ayudar, ¿sí? Cuando estés en esas batallas, cuando estés peleando esa buena batalla. No te desligues de ahí, ¿sí? Volvamos, veamos ahí en Colosenses 1. Colosenses 1, versículo 9. Ahí estaban orando para que nosotros tuviéramos cada día, o sea, fuéramos más el conocimiento de Dios. Por lo cual también nosotros desde el día que los oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, ¿sí? Y esto, por ejemplo, pues lo deberían tener más que todos pues no todos los deberíamos tener, ¿sí? Pero por ejemplo los ministros, ¿sí? En todo lo que hagan, para que todo lo que hagan al Señor le agrade, ¿sí? O sea, para pelear todas esas batallas y todo lo que se haga, le agrade a Dios. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder. Y ahí vamos a tener fortaleza con todo poder, ¿sí? Cuando estamos teniendo conocimiento de Cristo, conocimiento de Dios mismo, vamos a tener poder para pelear esas batallas, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia. Podemos tener paciencia y longanimidad. A mí siempre me ha dado duro decir esa palabra. Con gozo, dando gracias al Padre. Y eso me recuerda, por ejemplo, en Santiago, que cuando él decía que deberíamos tener sumo gozo cuando nos hallemos en diferentes pruebas, ¿sí? Ese es un gozo, ¿sí? Primero, que estamos en Cristo y que estamos peleando una batalla, ¿sí? Pero lo más importante es que estamos teniendo comunión con Dios mismo. Amén. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, a quien tenemos redención por su sangre en el perdón de los pecados. Amén, hermanos. Entonces eso es la otro aspecto que quiere decir vida eterna, ¿sí? Echando mano de la vida eterna, ¿sí? O sea, estando siempre en comunión con Cristo, ¿sí? Para tener conocimiento, estudiar, ¿sí? Tener una buena, y también para tener una buena doctrina, ¿sí? Que era lo que no estaban teniendo los de atrás, los que antes estaba hablando Pablo, ¿sí? Amén. Volvamos otra vez allá a 1 de Timoteo.
pelea la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados. Amén, lo que estamos leyendo ahorita en Colosenses, fuimos llamados nosotros, ¿sí? Y Timoteo fue llamado específicamente a ser ministro, como antes, si quiere devolvámonos ahí a 1 Timoteo, al capítulo 1, en el versículo 18. Y ahí también le está diciendo que milite, o sea, en la buena milicia, ¿sí? Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas en la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a algunos la fe. Amén, ahí había sido, y bueno, ahí también habla más atrasito me parece, o más adelante, que a él impusieron las manos, ¿sí? Ahí fue cuando le dijeron, pues, era el llamamiento que tenía Timoteo, pero pues él había sido instruido desde la palabra desde niño, ¿no? Por su mamá, por su abuela, ¿sí? Pero nosotros también fuimos llamados, ¿sí? Nosotros fuimos llamados por el Señor, ¿sí? Y pues tenemos que tener esa buena milicia, así como Timoteo. Amén. Fuiste llamado, habiendo hecho buena la profesión delante de muchos testigos. Y Timoteo va a tener, y nosotros también tenemos muchos testigos, ¿sí? Que van a estar pendientes de nosotros. A veces pasa que nosotros estamos, y estamos en pruebas, pero estamos gozosos, ¿sí? Y a veces el mundo dice, pero porque está gozoso si está pasando en pruebas, ¿sí? Porque estamos siendo testigos que tenemos algo más nosotros, que es Cristo, ¿sí? Y eso es todo el mundo nosotros estamos, es de testigos, ¿sí? Nosotros podemos decir que somos cristianos, ¿sí? Pero el mundo va a estar de testigos, ¿sí? De lo que de esa piedad que nosotros vamos a tener, ¿sí? Y no solo el mundo, ¿hasta qué? En los cielos van a haber testigos de lo que nosotros hagamos, ¿no es cierto? Ante muchos testigos, ¿sí? Ahí dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O sea, no es solo porque a veces nosotros creemos que nadie nos ve, no, van a haber muchos testigos, ¿sí? Que van a estar pendientes de nosotros, ¿sí? Por eso tenemos que andar en una piedad, ¿sí? Tenemos que tener una piedad nosotros, ¿sí? Pelear esa buena batalla, ¿sí? Y no desviarnos de la fe. Amén. Sigamos ahí. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo. Y ahí nos da un ejemplo claro, ¿sí? Lo que ahorita yo les decía, que decía el hermano Suge. De esa lista de la piedad, ahora tómelo y a ver Cristo cómo Él cumplió toda esa lista de la piedad que hay en la Biblia. Y ahí Él dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, ¿sí? Delante de Poncio Pilato. O sea, mejor ejemplo nosotros tenemos que es Cristo mismo, ¿sí? Es mismo Cristo que nos da el mismo ejemplo, ¿sí? Por eso me pareció interesante que el hermano Sugel colocara ese ejemplo del listado de la piedad, ¿sí? Porque también lo podíamos tener en cuenta para Jesucristo. O sea, Cristo como Él cumplió, ¿sí? Con ese listado de la piedad que está en la Biblia. Amén. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, hasta que nuestro Señor venga, ¿sí? No nos podemos rendir, no nos podemos cansar, ¿sí? Tenemos que estar siempre atentos, tenemos que estar siempre en comunión con Cristo, ¿sí? Vayamos ahí a Colosenses 3. Desde el versículo 1. Y esto nos debería caracterizar a nosotros. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. O sea, siempre debemos estar atentos en buscar lo de arriba, ¿sí?
buscar los tesoros en los cielos, no tesoros de aquí en la tierra que lo corrompe el orín, lo corrompe, ¿sí? Eso, no, busquemos los tesoros de los cielos. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Busquemos lo de arriba, ¿sí? Siempre estemos ahí buscando eso. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios. Siempre vamos a estar escondidos en Cristo, ¿sí? Cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces en vosotros, eso es la resurrección. Ya cuando Cristo venga, se va a manifestar la gloria de Cristo y juntamente nosotros con Él. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén. Entonces, peleemos hasta que el Señor venga o hasta cuando el Señor nos tenga aquí en la tierra, ¿sí? Pero hasta cuando Él, para que nosotros también seamos manifestados juntamente con Él en gloria. Amén. Volvamos otra vez allá a 1 Timoteo. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano Rey, y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces ahí vemos cómo, bueno, este pasaje, este último versículo me parece difícil de interpretar, porque al principio dice, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Ahí pues por lo que sería el Señor Jesucristo, pero más abajo sería el Padre, ¿sí? Porque ahí dice que nadie le ha visto, ¿sí? El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto, ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pero lo que más, pues, el significado, pues lo que yo le estaba, es que nosotros siempre vamos a estar ahí con Dios, ¿sí? O sea, siempre vamos a estar en la mano de Dios, ¿sí? No, Él no se le sale las manos. Si nosotros estamos con Él, a Él no se le va a salir, ¿sí? De las manos nosotros, ¿sí? Lo que Él comenzó, lo va a terminar, ¿sí? Entonces tenemos que tener confianza en Él, en Dios, ¿sí? Tenemos que tener confianza en que Dios siempre va a estar con nosotros. Él va a estar peleando la buena batalla con nosotros. Él va a estar siempre cuando tengamos nosotros necesidad, ¿sí? De buscarle a Él. Si nosotros tenemos necesidad de tener más conocimiento de Dios, Él nos va a ayudar. Amén, hermanos. Amén. Pues eso era lo que el Señor me había, pues, hablado en este fragmento de la epístola. Y pues que el Señor nos ayude, ¿no? A estar siempre firmes hasta la venida del Señor. Amén. Amén. Pues oremos, hermanos. Oh, Señor. Señor, muchísimas gracias, Señor. Señor, muchísimas gracias, Señor. Señor, porque éramos hijos de desobediencia, Señor. Éramos hijos de ira, Señor. Señor, pero Tú tuviste misericordia con cada uno de nosotros, Señor. Sí. Y moriste por nosotros, Señor. Sí. Y ahora nosotros podemos tener comunión juntamente contigo, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por esto, Señor. Te pedimos, Señor, Señor, que quitemos nuestras miradas de las cosas de este mundo, Señor, y
Y ahora coloquemos la mirada en pos de ti, Señor. De esa meta, Señor, que eres tú mismo, Señor. Señor, que podamos crecer, Señor, que dejemos de ser niños, Señor, para ya ser personas que piensen como adultos, Señor, como personas que piensan en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a pelear la buena batalla, Señor. Así como Pablo, Señor, que dijo que había peleado la buena batalla, Señor. Que nosotros también lo podamos decir, Señor. Ayúdanos, Señor, a que tu vida, a que tú seas glorificado, Señor. Que tu nombre sea glorificado por lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Señor. Que tu nombre sea glorificado, Señor. Señor, te lo pedimos para que tú seas, Señor, ayudándonos, Señor. Que tú seas mostrándonos cada día más como tú eres, cuál es tu voluntad, Señor. En qué estamos fallando, Señor. Señor, queremos correr en pos de ti, Señor. Señor, esto te lo pedimos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.